para quien no nos conozca, quien no haya estado anteriormente en algunos de nuestros webinars, pues lo voy a hacer rápidamente, simplemente porque también vamos cortitos de tiempo y quiero enseñaros la herramienta, ¿no? Bueno, el grupo SG Innova, lo que es nuestra misión, digamos, pues sería pues simplificar esa gestión, ¿vale? Y fomentar la competitividad y sostenibilidad en las organizaciones. ¿A través de qué? Pues una de las cosas que hacemos es pues, que a través de una plataforma, pues, añadimos todo ese conocimiento que hay que intentar poner ahí, por ejemplo, en este caso Rubén, pues a través de nuestra plataforma, pues hemos agregado, y gracias al uso de la tecnología, pues hemos agregado pues esa facilidad y vamos a intentar simplificar esa gestión, ¿vale? SG Innova no es únicamente pues o está focalizado únicamente para continuidad de negocio, ¿vale? El día de hoy, sí nos vamos a focalizar en eso. Pero igualmente quería comentaros pues que SG Innova pues tenemos distintas unidades de negocio, ¿vale? Nos vamos a focalizar en la de GRC Tools. GRC Tools es una transformación, lo que pretende es transformar digitalmente la gestión pues, de gobierno, riesgo y cumplimiento. Si accedemos a esa página de grctools.software, ¿vale? Podemos ver todas las soluciones que se tienen. Quería meterme aquí también para que le echaseis también, pues igualmente un ojillo, porque ahora vais a entender el por qué os explico todo esto. Y es que nuestra herramienta es modular, ¿vale? Ahora la presento para que veáis a qué me refiero. Es decir, nosotros trabajamos a través de distintas aplicaciones y soluciones que nos van a aportar pues esa agilidad en esos procesos, ¿vale? Además pues de la rapidez, control, etcétera. Nuestra herramienta siempre está basada en el motor de mejora continua, que quiere decir un ciclo PDCA, ¿vale? De planificar, hacer, verificar, actuar. Entonces, pues todo lo que nosotros enfoquemos en la herramienta, pues lo haremos mediante ese motor, ¿vale? Como una buena práctica para la gestión de nuestros procesos. Si accedo a nuestra herramienta, por cierto, se llama ESG Suite, ¿vale? Aquí podremos tener todas las aplicaciones, que ya sean de una unidad de negocio u otra, ¿vale? De los módulos que sean necesarios de nuestra organización. Esto lo explico porque muchas veces, pues, hay organizaciones pues, que tienen quizás pues, módulos que dan respuesta a otra unidad de negocio, también tiene respuesta a esta de GRC y no importa, lo tenemos todo en la misma herramienta y eso, bueno, pues es un punto fuerte también para cualquier organización porque así no tiene pues 300 aplicaciones, herramientas para los usuarios, ¿no? Sino que te permite utilizar la misma, entonces pues esa facilidad de uso es mucho mayor, ¿vale? Nuestra herramienta está en modalidad SaaS, es decir, se encuentra en la nube. También eso es una ventaja pues, de accesibilidad, ¿vale? Es una ventaja pues, de poder, pues eso, de poder acceder a cualquiera de tu gestión de una manera rápida y ágil, ¿vale? También otra facilidad que tiene, gracias a eso, a que es una modalidad SaaS, es que pues al no ser estático, pues nuestra misión que es simplificar, pues también va en función con la tecnología y nosotros pues lo hacemos a través de esa tecnología. Entonces, pues siempre vamos implementando mejoras en nuestra herramienta y nuestra herramienta no es igual a hace 3 años, por ejemplo, o hace 4, ¿no? Porque vamos agregando pues ese valor que se pretende, ¿no? De una herramienta que te ayude a simplificar esa gestión. ¿Vale? Quería, antes de meterme en materia, quería comentaros que, bueno, podéis ir dejando vuestras preguntas también de lo que hayáis visto en la presentación que ha hecho Rubén, ¿vale? Podéis ir dejando vuestras preguntas, lo digo por recordatorio para que no se olvide nada y luego podamos ir viéndola, ¿vale? Entonces, nuestra herramienta, llamada SG Suite, tiene pues distintos módulos, como he comentado. Para nosotros es muy importante pues, que la herramienta sea parte de vosotros y que os ayude a liderar ese cambio en la organización o esa mejora. Entonces, para nosotros es fundamental que se dispongan de una serie
forma para que el propio usuario, cualquiera, pues, pueda acceder a lo que queremos, ¿no? O a los elementos clave, pues, de nuestra organización. Es por ello, por ejemplo, que en el propio inicio pues, podemos ver incluso un mapa de procesos, ¿vale? Un mapa de procesos en el cual, pues un mapa de procesos, que cada uno tendrá el suyo, es decir, este es un mapa de procesos tipo, pero no tiene por qué ser de vuestra empresa, cada uno tendrá el suyo, ¿vale? A través de ese mapa pues podemos navegar pues, a través de esos procesos y conocer pues cuáles son pues la ficha de procesos de cada uno de esos procesos, pues pueda acceder pues, a la información de su entrada, de su salida, la identificación pues, de los indicadores de ese proceso y también pues, de los análisis realizados pues, en función de esas actividades, ¿no? de cada proceso, ¿vale? Como este análisis de impacto. Entonces, si accedemos a cualquier proceso, pues podemos ver, por ejemplo, en el proceso de desarrollo empresarial, pues como podemos tener pues desarrollada esa ficha, ¿no? del proceso de desarrollo empresarial, podemos tener pues la información que necesitemos y esto lo explico porque, bueno, es muy importante tener el contexto de nuestra empresa, de los procesos que aplican, de las actividades que tiene cada uno de esos procesos y cómo interactúan en sí esa entrada y salida dentro de la organización, ¿no? También aquí pues, podríamos ver directamente pues, ese análisis de impacto y valoración del riesgo relacionado únicamente en forma de matriz, ahora lo veremos en detalle, pero lo podremos ver relacionado pues, a cada uno de los procesos de nuestra empresa, ¿no? Pues en este caso pues, podremos ver las actividades de nuestro proceso de desarrollo empresarial, aquí veremos los riesgos que tenga relacionados, los controles, planes de tratamiento, etcétera. Aquí es cierto que tiene poquito, solo tiene un riesgo asociado, etcétera, pero bueno, luego esto lo vamos a ver en detalle, ¿vale? Que bueno, aquí simplemente un ejemplillo que lo vamos a desarrollar ahora en el propio análisis, ¿vale? Pero para que veáis cómo queda relacionado nuestro mapa de procesos. Entonces, el mapa de procesos, ¿por qué es útil? Porque además de tener desarrollado pues, esos procesos, pues queda esa interacción pues, de lo que vamos a realizar posteriormente en ese análisis de impacto o cualquier tipo de plan de tratamiento que esté asociado a ese proceso, pues también podrá gestionarlo desde ese mapa de procesos para que sea bastante sencillo. Y como decía, es muy importante tener ese contexto, ¿no? de esa identificación de los procesos, los cuales, pues bueno, puedes darle a esa ficha subversionado, puedes relacionarla pues, con indicadores, si es necesario, o con algunos de otros procesos como entrada, como salida, etcétera, ¿vale? Simplemente esto es una aplicación pues, que nos va a ayudar a esa visualización, esa navegación y a esa relación real, que va a provocar pues, que nuestra organización conozca bien pues todo lo que se realiza. Verdad que muchas veces, ¿no? Pues sobre todo en organizaciones quizás muy grandes, que a lo mejor cada uno sabe de su parcelita, pero no del conjunto, ¿no? Y hay que tener una visión un poquito más global y cómo interaccionamos unos con otros, ¿verdad? Eso va a favorecer seguro también esa resiliencia de la que hablamos el día de hoy. Hablando de este mapa de procesos, también cabe mencionar que disponemos de otra aplicación llamada Persona, donde vamos a incorporar todas las personas de nuestra organización con su puesto, su cargo, etcétera. Esa ficha de personas que, bueno, es personalizable, podemos determinar pues, la distinta información que se tenga, la educación que tenga cada una de las personas, las funciones de la misma, adicionarle documentación, carpetas, relacionarle distintos tipos de procesos o distintos tipos de planes de tratamiento de riesgo que provengan de ese análisis, ¿vale? Quiero hacer esa mención por eso, porque también podemos tener, es como una aplicación que vamos a tener, digamos, neural, ¿vale? A toda la herramienta, ¿vale? Aquí podemos determinar pues, cada uno de los departamentos con sus funciones o su actividad relacionada, los cargos con sus funciones que tenga cada cargo asociado, así como los roles, ¿no? Estos roles que posiblemente tengamos aquí uno relacionado, creo que había con el de
A ver, continuidad de negocio, me parece. Efectivamente, aquí tenemos un comité de continuidad de negocio que seguramente pues aquí vamos a definir pues, en qué consiste sus funciones, ¿no? De ese comité. Es muy importante, ¿vale? Es muy importante pues establecer esos roles, esas funciones de la empresa, lo que hablaba antes Rubén, ¿no? Tenemos que determinar qué personas tienen cada función y que las funciones vayan a ese rol, no a la persona, porque no puede, eso también puede ser un punto crítico, ¿no? Que haga que caiga todo, ¿no? Que caiga la empresa, ¿no? Como decía. Vale, entonces, sin dilatarnos mucho más, pues voy a presentar una propuesta para hacer ese análisis de impacto y valoración del riesgo, ¿vale? Voy a meter en una ya creada porque no creo que tenga mucho tiempo a crear una desde cero, etcétera, entonces voy a hacer una ya que se llame, voy a meter en un ciclo de vida. ¿Qué significa este ciclo de vida? Nos va a permitir tener distintas fases, ¿vale? Donde vamos a... es bastante similar a lo que nos mostraba, bueno, tiene distintas, a lo mejor alguna, si hay alguna diferencia, quizá pues por hacerlo más ágil, ¿vale? Pero está completamente definido todo lo que ha ido explicando Rubén antes. Es decir, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para la identificación de nuestras actividades críticas? Pues bueno, primeramente, como ya hemos desarrollado en el mapa de procesos nuestro proceso con su objetivo, su alcance, su responsable, bueno, en este no está, pero se entiende que se podría añadir, ¿no? Sus procesos interrelacionados, etcétera. Pues una vez que está desarrollado esos procesos, pues podemos añadirle pues, las actividades relacionadas. Esas actividades, las cuales pues van a tener un impacto. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, el control de requisitos legales y otros aplicables, pues puede tener un impacto tanto en ingresos, en reputación, en cumplimiento normativo o operacional, un impacto operacional. De esa forma, pues nosotros podemos ir, mediante estos desplegables, podemos ir indicando pues si el impacto en ingresos pues supone un impacto menor a 25.000, entre 100.000 o 25, mayor de 100.000. Esto es, como comento, ejemplo. Esto es una propuesta de una metodología, ¿vale? Pero no tiene por qué ser analizar ese impacto en ingresos con esas cuantías o con esos parámetros, ¿vale? O a lo mejor no en sí con esos datos, ¿no? Lo comento porque la herramienta es adaptable a vuestra funcionalidad, es decir, a lo que vosotros realizáis en vuestra organización. Imaginaos que para que vosotros os sentís más cómodos en este análisis de impacto y de valoración de riesgo, pues realizándolo con algún pequeño cambio, con otros criterios o con algún tipo pues de otra fase, otra sistemática. No habría problema, ¿vale? Es decir, nuestra herramienta nos va a permitir definir esa fase, nos va a permitir definir esa estructura que va a tener, es decir, pues de cada proceso salen nuestras actividades, de nuestras actividades saldrán los riesgos, etcétera, ¿no? Pues eso se puede modificar, se puede adaptar a lo que vosotros hagáis. Y si no sabéis cómo se hace, digamos, pues nosotros vamos a aportaros pues ese conocimiento pues a través de nuestra herramienta, ¿vale? Entonces, nosotros aquí en este ejemplo, ¿no? Pues que estaba comentando, pues se realiza el impacto en ingresos, el impacto de la reputación y dice, bueno, ¿y esto cómo lo valoro? No sé cómo se valora, pues no importa, porque tenemos aquí la posibilidad de tener textos de ayuda, ¿vale? Que me indiquen, pues mira, esto se calcula calculando pues, los incidentes que ha habido en medios o redes sociales, por ejemplo, ¿vale? Lo cual, pues eso lo podéis tener mediante un indicador, que ahora veremos también ejemplos de indicadores que nos van a ayudar a ese seguimiento. O un impacto en un cumplimiento normativo. Y bueno, ¿y eso cómo lo valoro? Pues el riesgo de sanción de euros al día, etcétera, ¿no? Todo ello, pues de acuerdo a esa valoración, pues yo puedo seleccionar tal o esto, lo otro, ¿vale? Ese parámetro yo le doy a guardar y directamente pues me va a valorar ese nivel de impacto interno de la actividad, ¿vale? Una vez yo he valorado ese impacto que tiene ya por sí las actividades, pues vamos a irnos a la siguiente etapa que sería pues, valorar los aspectos de criticidad operativa. Esos aspectos de criticidad operativa
Justamente lo ha explicado Rubén súper claro, pero bueno, por dejaros aquí un poquito de información, en cuanto a una actividad, por ejemplo, como puede ser la de actualizaciones y mejoras de la infraestructura, pues podemos valorar si existe ese punto único de fallo, ese SPOF, que haría pues mayor esa criticidad operativa, ¿no? Es decir, si todo depende de ese único punto, ¿no? ¿Qué ocurre? Porque se va todo, todo al garete, etcétera, ¿no? Entonces esa actividad pues dejaría de estar operativa, ¿no? Entonces, pues, ¿cuánto menos riesgo habrá? Pues cuando no existe ese punto único de fallo o que esté identificado, pero que la caída pues, no provoca ninguna parada. También puede ser posible que ese SPF degrada significativamente el servicio o la pérdida de este punto pues detiene casi por completo el proceso. Entonces, esto es, cada vez la criticidad, ¿no? Pues es mayor. Y que con SPF catastrófico, pues que implica la parada total de la organización. ¿Vale? De esa forma podemos valorarlo siempre pues que tengamos identificado, ¿no? Que lo haya. Luego también aquí tenemos el RPO, que también comentaba antes Rubén, que es ese grado de dependencia, ¿no? de la actualidad de los datos, ¿vale? Es decir, ¿cuándo podemos recuperar recuperarnos, ¿no? de ese riesgo? Entonces, pues aquí podríamos pues, añadir pues, más de 12 horas, de 4 a 12, de 2 a 4, de 1 a 2, pues dependiendo, ¿vale? Ese RTO, ese tiempo de recuperación de las actividades que hemos identificado, ¿vale? Y ese tiempo hasta el impacto crítico que se puede seleccionar pues, de una serie de parámetros. Como digo, todo ello es adaptable al funcionamiento que tengáis en vuestra organización. ¿Vale? Tras valorar esos aspectos, como hemos valorado el impacto y la criticidad, pues vamos a tener pues para cada una de esas actividades pues una criticidad de la actividad. Esa criticidad de la actividad me va a permitir pues desde esta vista global pues conocer justamente pues eso, esa criticidad. Tenemos esta vista que también puede ser personalizable, ¿vale? Según como nos sintamos más cómodos de ver, pues tendríamos pues toda esa información de acuerdo a cada uno pues, de nuestras actividades. Vale, mira, aquí esta está muy alta, por ejemplo. Vale, ¿qué es lo que hacemos después? Pues claro, de acuerdo a esta identificación, esta criticidad de las actividades, pues tenemos que identificar, analizar esos riesgos. ¿Cómo los vamos a analizar? Pues para cada actividad, pues tendremos que agregar el riesgo que hemos identificado, ¿no? Por ejemplo, para esta actividad de actualización y mejora de la infraestructura, pues un riesgo puede ser pues, un cambio mal diseñado pues, que introduzca incompatibilidades o riesgos de seguridad. En este caso, ¿vale? Pues podemos observar distinta información adicional, como puede ser el tipo de riesgo, ¿vale? Pues un riesgo de seguridad, operativo, quién es el responsable de la gestión de ese riesgo. Lo comentaba también Rubén, ¿no? Debe de tener todos sus responsables, sus fechas, sobre todo en los planes de tratamiento, ¿verdad? Por ejemplo, para esta actividad de análisis y reporting de resultados de marketing, podemos asociarlo a un riesgo que puede ser los datos incompletos o malinterpretados que introduzcan decisiones equivocadas. En fin, cada uno pues, puede tener varios riesgos. Simplemente para añadirle un riesgo sería darle a añadir y podemos añadirle alguno de los que se encuentren vigentes, o si tenemos que crear algunos nuevos, pues ese catálogo podemos ampliarlo, etc. ¿Vale? Se selecciona y se quedaría añadido pues para luego aquí, en la siguiente etapa, evaluarlo. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Esto es lo que comentábamos antes, ¿no? Que bueno, que cada organización es un mundo, como quien dice, pero esto es muy buena propuesta, ¿vale? Aquí lo que nos valora, pues, desde distintos aspectos, como puede ser el ambiental, el económico, el reputacional o el social, podemos valorar ese impacto múltiple, ¿no? Pues de cada uno de nuestros riesgos. Podemos hacerlo, pues,
con los parámetros que consideremos y con las condiciones posteriormente que consideremos. Simplemente, como veis, esto no es estático, sino que podemos hacerle ese seguimiento, podemos ir viendo cómo va evolucionando pues, nuestros riesgos, cómo va impactando en nuestras actividades y lo que hagamos con esos planes de tratamiento también, pues cómo va impactando, ¿no? en nuestras actividades, en la criticidad de cada una de ellas. La probabilidad, pues, muy sencillo, es decir, si aquí vemos pues, cambios más diseñados que introduzcan incompatibilidades o riesgos de seguridad. ¿Esto cada cuánto puede suceder? Pues bueno, pues tú puedes estimar, dices, pues, bueno, pues a lo mejor esto la verdad que es bastante improbable, tal, pero tú dices, quizás una vez cada 10 años, ¿no? Entonces esto nos va a dar una probabilidad que a su vez pues se cruza pues, con ese impacto, ¿no? Hacemos una matriz de riesgo con un impacto por probabilidad y nos da un riesgo inherente, es decir, el riesgo propio del riesgo. ¿Qué haremos nosotros para reducir, mitigar, eliminar ese riesgo inherente? Pues nos iremos al análisis de riesgo y para cada una de esas actividades, ¿vale? Que tienen su riesgo, ¿vale? Pues vamos a trazar, ay, perdón, que me he metido aquí en riesgo residual. Para cada uno de los riesgos, vamos a identificar los distintos controles, ¿vale? Esos controles, pues podemos valorarlos también a su vez, pues con valorar el diseño que tiene, pues si se han diseñado para que sean detectivos, correctivos, preventivos o eliminativos. Ese diseño va a impactar en la eficacia del control, a su vez, con la implementación, es decir, si cómo de implementado está ese control en la organización, ¿vale? Todo ello pues, nos va a dar un resultado de un riesgo residual, es decir, como a mi riesgo inherente, pues yo le he ido añadiendo esos controles más o menos eficaces, según hemos valorado previamente, pues nos va a reducir nuestro riesgo pues, a una condición un poquito pues, más liviana o que podamos asumir quizá, ¿no? También podemos ver ese riesgo residual en distintas visiones, podemos verlo pues, por actividad, ¿vale? Cada una de las actividades pues, va a tener una criticidad de actividad y una exposición de riesgos por actividad. ¿Por qué? Pues porque como cada una de esas actividades tiene unos riesgos, pues de acuerdo a los riesgos que tiene asociados y a su riesgo residual, pues le va a dar también esa visión, así como vamos a poder tener como ese perfil de riesgo por proceso para visualizar pues, qué posición tienen o qué riesgoso es nuestro proceso, ¿no? Posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Pues a cada uno de esos controles que no estén bien diseñados, que no sean eficaces, así en general, tendremos que añadirle un plan de tratamiento de riesgos. En este caso, pues en este control que está medianamente implementado, que tiene un diseño correctivo, que tiene una eficacia del control media, pues podremos añadirle un plan de tratamiento de riesgos como es la mejora de los sistemas de control. Esa mejora de los sistemas de control nos va a proporcionar pues, una serie de actividades que podemos ver con ese plan que enseñaba al final Rubén, ¿no? Con la definición del plan, qué es lo que vamos a hacer, qué condición del riesgo vamos a mejorar, en este caso o mitigar, y qué conjunto de acciones son los que se establecen, ¿no? Tenemos esa visión para verlo, que luego, pues, bueno, hay una verificación de ese plan, que bueno, pues podemos seguir viéndolo desde aquí, con esa valoración de la eficacia, en la cual pues, vamos a indicar cómo de eficaz ha mejorado pues, el impacto y la probabilidad, y una valoración final que puede ser pues, si es poco eficaz, si es eficaz, medianamente eficaz, etc. Nuestro plan de tratamiento de riesgo. ¿Vale? Posteriormente, toda esta información podemos visualizarla desde un panel de gestión que nos va a permitir ver de forma gráfica y rápidamente pues, la exposición al riesgo de nuestros procesos, por ejemplo, cuáles son nuestros procesos más riesgosos dentro del global de la organización, ¿vale? O podemos hacer también comparativas entre distintas evaluaciones realizadas, pues, entre distintos clientes que las realicen, o bien, pues, para tu propia organización, pues, entre distintas áreas de sede o
o pues en distintos años, pues para ver cómo ha ido evolucionando, ¿vale? También, pues vamos a resultar esa matriz que veíamos al principio relacionada al proceso, que aquí podemos verla, pues al completo. Hay algunos que no aparecen porque no la tenemos completa, en verdad. Hemos hecho así algunos ejemplitos, ¿vale? Pero bueno, para que veáis, pues bueno, aquí hay una actividad que tiene unos riesgos, no tiene controles asociados, ¿vale? Pero no importa, simplemente para que veáis, porque eso también es parametrizable, es adaptable, que podemos tener esa criticidad de la actividad, según lo que hayamos evaluado, ¿no? Pues exposición al proceso, ¿vale? El impacto, el nivel de impacto interno, es decir, todo lo que hemos ido trabajando, pues congregado, agregado así como en una matriz única, ¿no? Que la cual pues podemos exportar. Luego, esta matriz va a viajar a ese mapa de procesos y en función de los procesos que estemos, como el de administración financiera, pues estos riesgos, pues van a esa matriz, pero solo enfocada en el proceso de administración financiera, pues se va a ver allí, en el mapa de procesos, ¿vale? Para que se vea de forma detallada. Bueno, no nos queda mucho tiempo, nos quedan 5 minutos para hacer preguntas, ¿vale? Pero mientras hacéis las preguntas, os voy a mostrar que también para el seguimiento de las actividades podemos tener indicadores, ¿vale? Pues que nos hagan pues esa medición pues de cosas evaluables de nuestra continuidad de negocio, como puede ser pues, el porcentaje de procesos con exposición alta, o el porcentaje de acciones correctivas, los valores de los activos, o el cumplimiento de los planes de tratamiento de riesgo, así como los planes realizados versus los que se han planificado, ¿vale? Los cuales pues vamos a tener de forma automática pues también esos datos, los cuales pues tenemos ahí en ese seguimiento, si este que es semestral, por ejemplo, pues tenemos aquí del primer semestre pues sus datos, podemos compararlo pues con otro, con un histórico o con distintas mediciones, si hubiese distintas mediciones, ¿vale? Así como el porcentaje pues, de cumplimiento de acciones correctivas, pues en este caso el calendario mensual, se realiza una medición pues que va saliendo aquí en este dato, pues, de acuerdo a la fórmula que hayamos añadido y de forma automática pues podremos tener esa información. ¿Vale? También podemos darle una condición para conocer si tiene está por encima de los rangos que hayamos establecido o no.